Una mujer de 50 años que se desempeñaba como gerente de administración y finanzas de una empresa demandó a la clínica oftalmológica Providencia. En su litigio, la paciente argumentó que durante 32 años utilizó anteojos producto de su astigmatismo y miopía. Luego de todo ese tiempo, se enteró que existía una cirugía láser correctiva y la posibilidad de implantar lentes intraoculares, procedimiento que fue recomendado por un oftalmólogo de dicha clínica. La persona requería una intervención en uno de sus ojos y producto de esta intervención quirúrgica resultó con daños de consideración. Y esto la inhabilita para seguir trabajando. Entonces inicia una demanda por responsabilidad contractual en contra del médico, el oftalmólogo tratante, el que le hace la operación, pero también en contra de la clínica. Por daño emergente y daño material, la mujer solicitó 29 millones de pesos, por concepto de lucro cesante 11 millones más y por daño moral la suma de 70 millones de pesos. Todo esto en marco de la existencia de una negligencia médica, haciendo alusión a la lex artis, término que agrupa el conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas e invocando diversos artículos del Código Civil que dicen relación a la responsabilidad contractual y extracontractual. Para determinar materialmente si ocurre esta negligencia, se debe comparar lo que sucedió con lo que debería haber sucedido de acuerdo a las reglas que establece la ciencia. En los fallos de primera instancia y en alzada se acreditó que se infringió la lex artis, ya que no era apropiado hacer la intervención en ese momento y además porque el lente intraocular quedó mal implantado, generando graves consecuencias en la paciente. Y los médicos pueden equivocarse, pero ese error necesita algo más para transformarse en un criterio de imputabilidad que lleve hacia la responsabilidad. En este caso, la actuación ex post de la clínica y del médico no fue lo adecuado conforme al razonamiento de la Corte. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al médico y a la clínica por su responsabilidad extracontractual en la negligente cirugía realizada a la demandante, fijando el monto de indemnización en más de 27 millones de pesos por el lucro cesante que le afectó y en 30 millones de pesos por el daño moral que sufrió. El término boro fue el desencadenante para que la empresa norteamericana Philip Morris decidiera oponerse al registro de marca de la empresa canadiense Dumboro, ya que por fonética y gramática podría llamar a confusión entre los consumidores que quisieran adquirir cigarrillos Marlboro. Presentan una serie de pruebas que son registros de la marca Marlboro en distintas partes, en distintos países en el fondo. Y ahí se señala que es una marca conocida internacionalmente. A criterio de la autoridad, si bien estamos en presencia de una marca famosa, sí existen diferencias suficientes para que los consumidores, una vez que estén confrontados ambos signos, a juicio de la autoridad no van a ser inducidos a errores. De acuerdo a la Ley 19.039 sobre derechos de propiedad industrial, no podrán registrarse marcas que se presten a inducir a error o engaño respecto a la procedencia y aquellas que sean iguales o que gráfica y fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras. Las más comunes son aquellas causales que hablan de las similitudes gráficas y fonéticas con otras marcas ya registradas por terceros, que ese es el primer requisito, una similitud determinante. Y por otro lado, las marcas tienen que distinguir productos o servicios idénticos o a lo menos similares. Y para que pueda proceder este registro de marca en Chile, son varios los pasos que deben realizar las distintas compañías, tanto nacionales como internacionales. Presentación administrativa en la cual ofrecen los antecedentes, se hace un estudio de estos antecedentes, tienen plazo para entregar estos antecedentes y después se publica esto. Y una vez producida la publicación, los oponentes tienen tiempo para poder presentar los recursos ante este tribunal y solicitar en este caso la oposición al registro de esta marca. La segunda sala de la Corte Suprema determinó rechazar el recurso de casación presentado por la empresa Philip Morris al establecer que en este caso no existen similitudes gráficas ni fonéticas entre la marca de cigarrillo Dumboro y Marlboro, ya que esto no generaría confusión de quien desea adquirir el producto. En medio de un control migratorio, funcionarios de la Policía de Investigaciones revisaron el equipaje de un pasajero argentino proveniente de España y encontraron éxtasis. El primer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago condenó al extranjero a la pena efectiva de 3 años y 1 día de presidio en calidad de autor del delito consumado de tráfico de estupefacientes.
Se trata de un ciudadano extranjero que no tiene antecedentes penales en Chile, que no tiene tampoco arraigo en Chile y por tanto condenarlo a una pena de 3 años como después hicieron. Ingresarlo a Chile lo único que hace es sobrecargar el sistema penal en términos del sistema penitenciario. Y por los gramajes que se encontraron, estamos hablando evidentemente de tráfico de grandes cantidades, en este caso de una sustancia muy específica como es el éxtasis. Tras quedar la sentencia firme, la defensa del trasandino solicitó al tribunal realizar una audiencia para sustituir la pena. Según el artículo 34 de la Ley 18.216 de penas sustitutivas, si el condenado cumple con ciertos requisitos, podrá optar a ser expulsado del país. En el caso de la expulsión, es una mutación de la sanción solo reservada a extranjeros que no tienen residencia legal en Chile y que cometen un delito que no tenga una pena superior hasta de 5 años. Además, para resolver la posible sustitución de la pena privativa de libertad, se realizará una audiencia donde estarán representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Este órgano institucional es el encargado, a través del Departamento de Extranjería, de la implementación de la pena. Si tiene residencia legal en Chile, él no es habilitado para la pena de expulsión, porque la idea es no criminalizar a quien tiene residencia en Chile. Así también como si hubiese tenido familia o ingresos en el país. De hecho, hay fallos del máximo tribunal que han dejado sin efecto la expulsión. Asimismo, en este caso, el condenado no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de 10 años, contando desde la fecha de la sustitución de la pena. Además, en el caso de intentar volver, se revocará la pena de expulsión y deberá cumplir lo originalmente impuesto. Operó ilícitamente, ocultando y borrando huellas de un delito económico que al ser perpetrado puede llegar a afectar a millones de consumidores. La colusión. Hubo correos falsos, implementaron una jerga y hasta sus computadores fueron lanzados a un río. Estas acciones fueron realizadas por las empresas CMPC y SCA para esconder la complicidad de fraude en la venta de un artículo indispensable en todo hogar, el papel confort o tishu. Ambas compañías controlaban un porcentaje importante en el mercado. Dos empresas que controlaban la mayor parte del mercado se coludieron o acordaron tomar cuotas de mercado de tal manera de ellos repartirse la mayor parte del mercado y no permitir que otros competidores pudieran acceder a mayores cuotas de mercado. Ambas compañías, a través de sus directivos, por distintos medios, tuvieron una comunicación permanente en orden a establecer precios mínimos respecto del producto, lo que evidentemente afectó la competencia. Según la Biblioteca del Congreso Nacional, la colusión es celebrar, ejecutar u organizar un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí para fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados. Precisamente esto fue lo que las empresas CMPC, conocida como La Papelera, y la compañía sueca SCA realizaron durante una década, afectando la libre competencia y perjudicando de manera directa a los consumidores de un producto definido como de primera necesidad. Ellos se distribuyeron en el mercado. En realidad fue esa la colusión. Entonces no se hacían daño en sus respectivas zonas. Ellos no intervenían. Pero esta definición quedó plasmada en nuestra legislación en el 2016 y castiga este ilícito con penas privativas de libertad de hasta 10 años de presidio. Previo a esto, no era considerado delito. Sin embargo, en diciembre de 2004, la Fiscalía Nacional Económica, alertada por la colusión en otros países de la región, inició de oficio una investigación por conductas anticompetitivas en el mercado chileno de producción, distribución y comercialización de productos derivados del papel higiénico, toallas Nova y servilletas.
También es inédito el caso en atención al mercado a través del cual se generó la colusión. Como se trata del papel tissue, se trata precisamente de un bien de primera necesidad y todas las personas acceden a estos bienes. En otros casos importantes no se había alcanzado tal masividad de personas. Estamos hablando, por ejemplo, casos de suspensión del suministro de agua potable. El CERNAC oficia a la compañía ambas, les dice, ustedes quieren sentarse a negociar sobre un daño, cuál es el daño que se le ha causado al consumidor y compensarlo. La empresa dice que sí, pasa a formar parte de este oficio, de este requerimiento del CERNAC y así no la SCA. CMPC se acogió al programa de la delación compensada, es decir, se autodenunció y se sentó a conversar, mientras que SCA asumió en un comunicado que se coludieron por más de 10 años, pero bajo amenaza. El Tribunal de la Libre Competencia multó a la empresa sueca SCA con 20.000 UTM, equivalente a 18 millones de dólares, y eximió del pago de multa a CMPC. Sin embargo, se realizó una demanda colectiva. Causa inicialmente se presentó en un juzgado de letras en lo civil y antes de que el tribunal se pronunciara, los demandantes, que eran asociaciones de consumidores y que demandaban en representación de los consumidores en general, llegaron a un acuerdo con la empresa. El juicio colectivo, como decía, se lleva en los juzgados civiles. Entonces, a pesar de la oposición de CERNAC por mucho tiempo, porque nosotros peleamos solo toda la primera parte del juicio, toda la admisibilidad, en fin, lo peleamos solo. El 31 de mayo de 2018, el 20º Juzgado Civil de Santiago dictó el cumplimiento del acuerdo conciliatorio de CERNAC y CMPC. Debieron depositar en la cuenta RUT los famosos 7.000 pesos a los usuarios chilenos mayores de 18 años, equivalente a 150 millones de dólares, situación que fue apelada por comunidades mapuche. Reclamo de estas comunidades indígenas mapuche y pehuenche tenía que ver con cuestiones de forma del procedimiento que terminó con la conciliación. Y lo que resolvió la Corte Suprema fueron esos cuestionamientos y no precisamente el monto, porque no fue esencialmente el monto lo discutido. Sí hubo un impacto muy fuerte en la confianza y en la garantía de que el mercado funciona, y esto afecta sin lugar a duda a todos los actores del mercado. O sea, tuvimos que empezar a volver a recordar temas tan relevantes como el libre emprendimiento, como la propiedad privada. El caso no es del todo inédito, pero sí tiene algunas particularidades que es necesario notar. En primer lugar, la cantidad de dinero al que se llegó a través del acuerdo, ¿no? 150 millones de dólares, que en su mayoría fueron hacia los consumidores a partir de este pago de los 7.000 pesos a las personas mayores de 18 años. En el mundo hubo un caso similar. En Canadá se tuvo que indemnizar a todos los habitantes del país con $10 canadienses por la colusión del chocolate. En el caso del papel tissue, la empresa sueca SCA consideró errada la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia y apeló la resolución de la Corte Suprema. Es la primera vez que el Pleno de Ministros de la Corte Suprema sesionó para establecer cómo dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que si bien esta sentencia de la Corte Interamericana habrá de ser cumplida en lo formal, también es una representación a cómo ha de ejercerse la justicia en los asuntos diarios. Es el caso denominado como Norín Catrimán y otros contra el Estado de Chile. 8 comuneros mapuches fueron condenados bajo la ley antiterrorista por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol y la Corte de Apelaciones de Concepción. Víctor, ¿a qué horas del día te detuvieron? A mí me detuvieron a las 9:30
6:30 aproximadamente de la mañana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se creó a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene como objetivo velar por los derechos esenciales de las personas en el continente. Ante este Tribunal Superior, los 8 comuneros mapuches apelaron las sentencias dictadas en Chile. Fue en 2014 cuando el Tribunal Internacional dio a conocer su veredicto, en que ordenó al Estado chileno, entre otras cosas, dejar sin efecto en todos sus extremos las sentencias condenatorias. En el caso en comento, las condenas a las víctimas ya se encontraban cumplidas al momento en que esta Corte emitió su decisión. Pero ¿qué hubiese pasado si estas condenas hubiesen estado pendientes de cumplimiento? ¿Podía el Estado ejecutar estas sentencias condenatorias? En este caso, sentencias condenatorias firmes, por cierto, en este caso, la ejecución de este tipo de fallos necesariamente habría implicado contrariar a la condena impuesta al Estado de Chile y seguir infringiendo los derechos fundamentales de las víctimas. Consecuentemente, precisé que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debía ser reconocida como una decisión sobreviniente que torna incumplibles las sentencias locales. Una sentencia que estaba dictada por el Estado de Chile se haya considerado por la Corte Interamericana que vulneraba los derechos fundamentales, que la visión con que se había manejado este tema de la ley de conductas terroristas, de alguna manera los prejuicios que se habían tenido respecto de estas personas o el hecho de involucrar delictualidad con la pertenencia a una etnia originaria, etcétera, que son muchas veces errores o situaciones sociales precedentes. Resolución histórica fue la adoptada el pasado 26 de abril por los ministros de la Corte Suprema, que dice relación con dar cumplimiento a lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Pleno, de manera unánime, fue innovar, es decir, emitir una decisión que es inédita, que fue tomarse en serio los compromisos internacionales y, con sujeción al derecho constitucional, al derecho doméstico, buscar la forma en que se podía honrar las obligaciones internacionales que pesan sobre el Estado chileno, en este caso a través de la Corte Suprema, ¿no? Académicos y expertos han puesto énfasis en la relación de la norma constitucional de Chile y las disposiciones de las convenciones internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana dispone la aplicación preferente en primer término de los derechos humanos. Estos derechos humanos debieran estar especialmente recogidos en las constituciones, pero en el evento que no lo estuvieran o la disposición constitucional fuera menos favorable al derecho de las personas que aquel contenido en la convención, la Corte Interamericana entonces dispone que la aplicación preferente tiene que ser del Corpus Juris Interamericano. Sin embargo, esta resolución de dejar sin efecto las sentencias condenatorias contra los 8 comuneros mapuches deja al descubierto un vacío legislativo que presenta el Estado chileno. Debiera existir un mecanismo mediante el cual se pudieran implementar las decisiones internacionales. Ahora, la Corte Suprema lo que hace, creo yo correctamente, es entender que a falta de ley no puede la Corte o un tribunal excusarse de cumplir con la ley. La ley en este caso es la Constitución y la Constitución es la norma que reenvía y hace aplicable el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, esa es la innovación, en este caso en particular. No tenemos ley de ejecución de esta clase de sentencia y parece ser una cuestión importante, deseable de alcanzar. Es un trabajo pendiente del legislativo. Una resolución inédita de la Corte Suprema que cumple con los tratados internacionales suscritos por Chile. La demanda reivindicatoria o acción de dominio se presenta en los juzgados civiles y se encuentra regulada por el artículo 889 del Código Civil, que la define como la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. El objetivo de este artículo es proteger los derechos reales de una persona sobre sus bienes muebles o inmuebles. Para interponer una acción de este tipo, se deben cumplir los siguientes requisitos: que se trate de una cosa susceptible de ser reivindicada, que el reivindicante sea dueño de ella y que el reivindicante esté privado de su posesión. En el artículo 915 del Código de Bello,
también se hace una referencia a la acción reivindicatoria, en la que se señala que las reglas de este título se aplicarán contra el que, poseyendo a nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor. Cabe recordar que frente a una cosa, una persona puede encontrarse en estados distintos como dueño, poseedor, mero tenedor y precarista. La discusión en un juzgado civil se dará en torno a la posesión de los reclamantes frente a los objetos impugnados. Hasta el Ministerio de Justicia llegó el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien participó de la primera reunión con el ministro Hernán Larraín en el marco de la etapa prelegislativa del proyecto de ley que busca modificar el sistema de nombramiento de magistrados. Y le expresé al ministro que la Corte ha estado trabajando, no ha alcanzado acuerdo a este respecto todavía, pero la Corte está trabajando, conociendo y progresando en la comprensión del sistema. La máxima autoridad del Poder Judicial informó al ministro Hernán Larraín que la Corte Suprema inició un trabajo al respecto, el que será entregado oportunamente. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reunió el pasado jueves 13 de junio con viceministros e integrantes de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, CONJIP, quienes visitaron Chile en el marco de la reunión del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Las autoridades provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Guatemala, Paraguay y Uruguay dialogaron con el presidente de la Corte Suprema sobre reformas judiciales, tramitación electrónica, acceso a la justicia y políticas de género implementadas por el Poder Judicial, temas que fueron centrales en las reuniones que se llevaron a cabo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Chile está bastante avanzado en esta materia y al menos en Costa Rica apenas estamos dando los primeros pasos en lo que es tramitología electrónica. Y pues la experiencia que hemos tenido de acá es ha sido fundamental. La CONJIP agrupa a ministerios de justicia de 21 países de Iberoamérica y es, a su vez, Secretaría General de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió al seminario Balances y Desafíos del Sistema de Justicia Penal, que fue convocado por el senador José Miguel Insulza. Se expuso sobre propuestas para realizar cambios en la carrera funcionaria, la creación de una academia de fiscales y cambios operativos. A 19 años de la entrada en funcionamiento de nuestra institución es imprescindible ya hacer una revisión de cómo ha sido el funcionamiento del Ministerio Público y buscar algunas adecuaciones para aquellos aspectos en que existen algunas debilidades que es necesario enfrentar. El director nacional del Servicio Electoral, Raúl García Aspillaga, visitó al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, reunión que se realizó en el despacho del ministro y que se enmarcó en una visita protocolar, donde ambas autoridades intercambiaron puntos de vista respecto a temas vinculados a la participación ciudadana en procesos electorales, entre otros asuntos. En Talagante, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Osa, y el alcalde de la comuna, Carlos Álvarez, participaron de la inauguración del nuevo edificio que albergará al Juzgado de Familia de Talagante, que está ubicado en pleno centro de la ciudad. Un punto bien especial para la corporación. La corporación está en un plan quinquenal, ¿ya? Un plan que implica más de 100 construcciones que se van a hacer. Y esto, el Juzgado de Familia de Talagante es uno de los juzgados emblemáticos que nosotros estamos desarrollando por sus características arquitectónicas, por la zona y por el servicio que presta a la comunidad. Los usuarios que han venido ya, han estado en audiencia, han reportado también los beneficios y lo grato que es la sala de espera para ellos, y la misma dependencia, en este caso, de la sala de audiencia. En estas instalaciones habrá 3 magistrados y 23 funcionarios. Cuenta con 3 nuevas salas de audiencia, amplios espacios, accesos para personas con discapacidad, sala para niños y niñas, dentro de otras comodidades para los usuarios. Es una gran construcción, además con muchísima tecnología. Se aprovecha incluso energía que se obtiene de instalaciones fotovoltaicas para aprovechar la luz solar. Es un estupendo tribunal en realidad y eso es muy bueno. La inversión fue de 4.812 millones y, según destacaron las autoridades, significa un gran avance en términos de infraestructura para el Poder Judicial, ya que el recinto cuenta con 2.368 metros cuadrados.
La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, asistió a la inauguración de la primera residencia de alta especialidad para niños, niñas y adolescentes ubicada en la comuna de Providencia, un proyecto que desde el Poder Ejecutivo aseguran reemplazará a los centros del Servicio Nacional de Menores Sename de todo Chile. La ministra Maggi lidera un grupo de trabajo que planifica el establecimiento de una Secretaría Especial de la Infancia. Para nosotros es una gran cosa que ya se vean avances en cuanto a la situación de los niños que están en residencia. El presidente de la República encabezó la ceremonia, instancia en que anunció que la modificación se realiza en medio de la implementación del nuevo sistema para la protección de la niñez, que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes que lo necesiten y guiar y apoyar a quienes están en proceso de rehabilitación por problemas con la justicia. Hay una mesa que funciona y bueno, estamos tratando de interrelacionarnos. Existen algunos convenios que están en marcha, como los convenios que tenemos entre el Poder Judicial y el Sename. Y bueno, estamos participando en todo este acuerdo nacional, hemos trabajado en dar respuesta a los requerimientos de la ONU. Entonces esperamos que de aquí al año próximo ya tengamos cumplidos todos los compromisos asumidos por el Poder Judicial. Este tipo de residencias es una instancia transitoria para aquellos niños, niñas y adolescentes que egresan de una red pública hospitalaria de cuidado psiquiátrico y que requieren de un periodo de estabilización y cuidados integrales en salud mental antes de pasar a alguna de las nuevas residencias familiares. Desde el 12 hasta el 14 de junio pasado, periodistas de la Dirección de Comunicaciones de todas las jurisdicciones del país se reunieron en Santiago para analizar y coordinar el trabajo que la unidad realiza, los escenarios comunicacionales, difusión de sentencias de todas las instancias a medios de prensa y en las plataformas digitales del Poder Judicial, vinculación con la comunidad, estrategias y oportunidades de comunicación. Instancia que estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y el ministro vocero y presidente del Comité de Comunicaciones del Máximo Tribunal, Lamberto Cisternas. Desde luego es muy importante que exista un periodista en cada una de las cortes de apelaciones, porque son un gran puntal para los ministros y particularmente para los presidentes de corte y, por cierto, para los distintos tribunales, para orientarlos en la comunicación que deben tener con la comunidad. Y de allí deriva la importancia de la coordinación, que todos estemos marcando el mismo ritmo, caminando con ese mismo ritmo, siguiendo unas ideas generales que fluyen de la dirección y que fluyen del Pleno de la Corte Suprema, de manera que hablando el mismo lenguaje sea reconocido el Poder Judicial de la misma forma desde Arica a Magallanes.